Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Después de este pequeño receso, vamos a ir empezando porque, bueno, pues tenemos luego otro panel y para que dé tiempo a charlar y para que nos dé tiempo a hablar sin que nos inviten a abandonar la sala. Entonces, vamos a empezar esta tarde con la conferencia plenaria de don José Fernando Siale. Fernando Siale es licenciado en Derecho, máster en Derecho Privado, tiene también una magistratura francesa y ha trabajado durante muchos años y sigue trabajando en asesoramiento jurídico. En Guinea Ecuatorial tiene un bufete. También ha trabajado en Naciones Unidas y, además de ser abogado, es investigador y es escritor. Como escritor ha publicado varios libros, entre los cuales me gustaría mencionar Cenizas de Calabó y Autorretrato de un infiel. También ahora, en estos momentos, está corrigiendo pues un borrador de un libro que se titula Misántropo de Ébano, que es una aventura histórica de Guinea Ecuatorial y que, según sus palabras, en esta aventura histórica los guineanos acaban bebiendo tés de legañas de perro para poder vivir y soñar. Entonces, aunque no vaya de eso su ponencia esta tarde, sino que va a hablarnos sobre liberalismo y prohibición 50 años después, pues me ha parecido importante resaltar la multifaceta de José Siale, de José Fernando Siale. Cuando quieras. Sí, buenas tardes y gracias por la atención que me van a prestar y por el tiempo que les voy a robar por ello, pero supongo que serán indulgentes al final y podremos tener una interacción sobre temas que a lo mejor no haya tenido tiempo de abordar y que ustedes podrían plantear para animar el debate. En esta comunicación abordo la cuestión del liberalismo en Guinea Ecuatorial en los 50 años de la independencia. No es fácil en tan poco tiempo abordar la cuestión del liberalismo en la faceta del constitucionalismo en Guinea Ecuatorial, porque son 50 años y Guinea ha tenido una cosa muy interesante desde el punto de vista de los estudios constitucionales, es su promiscuidad legislativa. Ha habido tanta profusión legislativa en los 50 años que, francamente, un estudio sobre el particular merece mucho tiempo. Yo llevo prácticamente unos 12 años trabajando en el constitucionalismo sobre Guinea Ecuatorial y es en este amplio trabajo donde he extraído unas cuantas páginas para lanzar este debate acerca del liberalismo. Cuando hablo de liberalismo, entiendo en este sentido esa acepción doctrinal relativa a la restricción de los poderes y las funciones de un Estado. En términos, digamos, teóricos, Popper nos hablaba de sociedades abiertas y sociedades cerradas en su gran libro La sociedad abierta y sus enemigos. Efectivamente, Popper lanza esa dicotomía entre sociedades cerradas y sociedades abiertas. Entonces, yo en este estudio, en el que me baso bastante en la visión de Norberto Bobbio, intento hacer ver que en los 50 años de independencia, la tendencia del Estado ha sido evolucionar hacia una sociedad cerrada y no hacia una sociedad abierta. Sin embargo, el Estado guineano desde la independencia tenía ya postulados constitucionales para evolucionar hacia una sociedad
abierta. Este hecho político se consolidó así en una dinámica de prohibiciones de hacer o de no hacer o de pasar, cuyas raíces se anclaban tanto en un surgimiento de formas colonizantes de actuar en la poscolonia y que han impedido que el liberalismo y el derecho sean tomados en serio. Pero también hay otra faceta negativa en esa forma del Estado, de la sociedad cerrada, y es que nos hemos encontrado con un segregacionismo separatista que ha sido radical y que se ha anclado en la creación de dos clases de ciudadanos en un mismo Estado-nación. Unos ciudadanos con derecho a todo y otros ciudadanos desprovistos de todo, incluso del derecho a apiadarse de sí mismos. En este ejercicio, por ejemplo, voy a poner de relieve cómo, y voy a utilizar una palabra de Norberto Bobbio que se relaciona con lo que decía Popper sobre la sociedad cerrada, que es el organicismo del Estado, que Norberto Bobbio contraponía al Estado individualista. Entonces, este organicismo del Estado nos conduce a un poder político que entiende y así va a criminalizar el pensamiento a lo largo de los 50 años de la independencia. Porque la criminalización del pensamiento entrañará toda esta dinámica de prohibiciones, que es la prohibición de pasar, de no pasar, de decir, de no decir, porque todo está relacionado con un derecho fundamental que es el de pensar. En los 50 años de independencia de Guinea ha habido prácticamente unas 6 modificaciones constitucionales, lo cual es muchísimo. Las modificaciones más relevantes son las de 1973, las de 1982, las de 1995 y las de 2011. Una primera constatación es sencilla para un estudioso del derecho constitucional. Es que el concepto mismo de rigidez constitucional, que es un cuerpo aglutinador de los principios generales, de los valores que el Estado entiende que va a garantizar, esta rigidez constitucional no se cumple. Es la primera constatación que podemos sacar del hecho de que en 50 años ha habido más de 6 modificaciones constitucionales en Guinea Ecuatorial. Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, un acercamiento histórico y sobre todo argumentativo de por qué se modificaban, por qué se han modificado tantas constituciones. A mí me gusta ir a la primera constitución, a la de 68. La Constitución de 1968, en realidad se dice que se modificó en 1973, pero en realidad se modificó en 1971. En 1971 sale un decreto que prácticamente neutraliza la Constitución del 68. Pero se acepta básicamente que fue en el 73, porque en 1973 es cuando se promulga la Constitución revolucionaria. ¿Por qué? ¿Qué dice la Constitución revolucionaria? ¿Qué dicen los textos preparativos? Nos dicen una cosa bastante curiosa. La imposición colonialista de una ley ajena a las necesidades reales del país, con la pretensión de frenar la marcha de Guinea Ecuatorial hacia su genuina revolución democrática y popular.
Esta revolución democrática y popular tenía un objetivo, ¿cuál era? Salir del lamentable estado de atraso en que lo había sumido el colonialismo. Estos son los motivos, digamos, abiertos, porque habrá otros motivos cerrados que están ahí, que llevarán a la derogación de la Constitución del 68. Pero cuando examinamos la cuestión, vemos que el único axioma, en realidad, de la efímera vida de la Ley Fundante Básica de 1968, la llamo la Ley Fundante Básica porque en realidad es la que crea los mecanismos políticos y jurídicos del Estado guineano. La constatación que vamos a sacar de esta Ley Fundante Básica, de su efímera vida, es que será transgredida por el decreto número 115 de 7 de mayo de 1971. Decreto constitutivo de un acto de negación del Estado mínimo constitucionalizado. Es decir, todo lo que nos cuenta la Constitución de 1973 es prácticamente un envoltorio puramente retórico, porque la Constitución del 68 ya está apartada, ya está batida en brecha desde 1971 por el decreto número 115. ¿Y eso por qué se hace? Sencillo, para crear un Estado absolutista, generador de crisis de legalidad. Este primer hecho, que se infiere efectivamente de una evidencia empírica que se da entre 1971 y 1973, este hecho se impone. Y vamos a ver que todas las demás reformas constitucionales no solo van a servir para definir o compendiar fundamentos, no van a servir en absoluto para compendiar fundamentos básicos de la sociedad guineana, ni para acompañar lo que se dijo en el 73, una genuina revolución democrática y popular, en absoluto. Las modificaciones constitucionales desde el 1968 van a servir únicamente para transgredir la exigencia mínima de rigidez y la razón de ser de su reiterada derogación. Entramos en un círculo vicioso que hace que el incumplimiento constitucional generará automáticamente su modificación, y así sucesivamente. Desde el decreto de mayo de 1971 se da un precedente, y ese precedente se va a respetar a la letra hasta el 2011. Cuando vamos a los hechos políticos, a los hechos de todos los días administrativos, vemos sencillamente una cosa, y es que el problema de fondo vis-à-vis de las constituciones nacionales es sencillo. Desde 1971 se plantearon las dificultades con las que se enfrentaron los políticos para cara a los ideales liberales constitucionalizados en 1968. Dificultades para responder a la pregunta de cómo crear un futuro para todos en un contexto de derechos de libertad y de cuestionamiento de la verdad. ¿Cómo aceptar y garantizar el desenvolvimiento humano en toda su amplísima diversidad y al mismo tiempo gobernar? Este conflicto que se planteaba a los políticos en 1971 encontrará una fórmula cura de todo, sencilla, que es prohibir hacer y pasar, criminalizar el pensamiento. Y así se puede gobernar sin tener que abrir un futuro para todos, ni dejar el desenvolvimiento humano expresarse en su amplísima diversidad. Vamos
a volver a la Constitución ahora de 1973, a sus argumentos. La Constitución de 68, dice la Constitución del 73, que no garantizaba aquello que necesitaba el Estado guineano para ir hacia adelante. Perfecto. Todas las constituciones de Guinea Ecuatorial, todas, han dicho una cosa bien sencilla, que el guineano es la medida del Estado. Todas lo han dicho, que el guineano es la medida del Estado. El artículo 5 de la Ley Constitucional del 1995 subrayaba, como lo hicieron ya todas las constituciones que precedieron a la de 1995, que los fundamentos de la sociedad ecuatoguineana son el respeto a la persona humana, a su dignidad y libertad y demás derechos fundamentales. Reitera el mismo artículo 8 que la Constitución acatará el Estado ecuatoguineano los principios del derecho internacional y obligaciones que emanan de la Carta de Derechos Humanos. Eso es importante porque todas las constituciones van a decir lo mismo, todas. Es decir, parafraseando un poco lo que decían los teóricos Dworkin y Ferrajoli, es que el Estado guineano se tomará en serio los derechos declarados solemnemente en sus constituciones. Perfecto. Pero vemos una cosa bastante interesante, que es la Constitución de 1973, que viene a derogar la del 68 porque no se adecua a las exigencias de desarrollo guineano. Esta Constitución de 1973 nos dice que el Estado guineano asegura el principio de igualdad y de seguridad jurídica, el asociacionismo en sus diversas manifestaciones, la conciencia y el culto, la igualdad y la plena expresión de ideas y opiniones y la protección de la propiedad. Incluso la misma Constitución revolucionaria reconocerá el derecho a la seguridad personal, a la integridad física, al derecho a debido proceso, así como a la libertad de expresión. ¿Qué hay de más como zócalo de valor supremo del Estado liberal, garante del guineano como valor supremo, que esos derechos? Esos mismos derechos estaban ya previstos en la ley fundamental, en la ley fundante básica de 1968. Esa Constitución que se viene a derogar porque no permite, digamos, la eclosión del desarrollo, que no permite al guineano ir hacia adelante. Preveía todos esas garantías que aquellas constituciones que vendrán después volverán a decir. En realidad, había un derecho fundamental que se debatió bastante en los procesos independentistas, cuál era el derecho de autonomías o el derecho de federación, que la Constitución del 68 señaló en cierta medida. Prácticamente esto era la razón por la que la Constitución del 68 se anuló. Porque cuando miramos el itinerario sobre la protección del valor supremo del Estado, es decir, el ciudadano guineano, y por extensión, todo individuo que vino a Guinea Ecuatorial, todo residente que pasó por Guinea Ecuatorial, vemos que ni se respetó la Constitución del 68, que por eso se abrogó, ni se respetó la Constitución del 73, ni la del 82, ni las sucesivas. ¿Por qué lo digo?
porque tenemos una legislación que creará 3 niveles de análisis sobre el ordenamiento jurídico. El nivel constitucional, que agrupará todas las garantías que entiende el constituyente que favorecen la protección del guineano como medida del Estado. Luego vamos a tener disposiciones legislativas que desarrollarán el contenido constitucional, disposiciones que a veces entran en perfecto litigio con el contenido constitucional. Y luego más abajo vamos a tener la actitud del operador administrativo, del operador político y judicial, que en muchas ocasiones también no solamente entrará en litigio con la ley, sino también en litigio con la Constitución. Entonces vamos a tener a lo largo de los 50 años toda esta dinámica conflictiva entre lo que el Estado guineano ha llamado valor supremo y el comportamiento que el legislador y el operador de campo van a tener en función de quién es ese valor supremo. Por eso antes señalé la cuestión, es decir, que esa evolución constitucional guineana, esa propensión a darle la espalda a la Constitución, ha generado 2 clases de ciudadanos en Guinea. Unos ciudadanos prácticamente con derecho a todo e inmunes a todo, y otros ciudadanos sin derecho a nada, incluso sin el derecho de apiadarse de su propia situación. Como les he dicho antes, llevo 12 años trabajando sobre el constitucionalismo y el liberalismo, tanto que me ha sido un poco difícil saber qué escoger para animar el debate, pero creo que algunos temas pueden ser interesantes. Vamos a empezar por la orden presidencial del 28 de agosto de 1969. Esta orden presidencial es muy interesante, porque prácticamente es el pistoletazo. Dice una cosa que nos hará reír, pero que tiene raíces profundas en algo que se ha dicho esta mañana y se dijo ayer, que es la poca formación de los políticos, de aquellas personas que tomaron las riendas de Guinea Ecuatorial. La orden presidencial de 28 de agosto de 1969 dice acordar la abolición del maltrato de palabra y obras y se prohíbe el libertinaje. Cuando leemos esta orden presidencial nos preguntamos ¿en qué está pensando el legislador? ¿En qué está pensando en realidad? Nos abole el maltrato de palabra y obras y prohíbe el libertinaje. Sobre esta frase se pueden escribir libros y libros y libros. A partir de esta norma vamos a tener un ordenamiento jurídico poscolonial totalmente, ¿cómo lo diría? Me viene la palabra en francés, délabré. En septiembre, un mes después, en septiembre de 1969, el legislador vuelve a dictar normas sobre la asistencia de mujeres a las salas de fiesta y locales públicos. Esta norma es paradigmática, porque empieza considerando que la mujer guineana, al asistir a las salas de fiesta y locales públicos, abro paréntesis, no guarda la más mínima norma de conducta, por lo que se hace necesario prohibirla asistir sola a esos lugares, sin estar debidamente acompañada por un hombre que garantice su forma de comportarse. Hombre que se hará responsable de los actos contrarios a la moralidad que ella pudiese
cometer, debiendo abstenerse las mujeres y los hombres de buscar pareja en los locales y salas de referencia. Entonces, vemos a un legislador que está totalmente perdido. La tarea le viene tan grande que no sabe qué hacer. Prohíbe a las mujeres ir solas a los locales de baile. Dice que tiene que ir con un hombre que garantice su comportamiento, pero resulta que este hombre no puede ligarse con ella, porque como está prohibido a los hombres encontrar pareja en esos lugares y a las mujeres encontrar pareja, tendrán que salir fuera, alejarse un poco, la mujer ponerse en una esquina y luego el hombre volver para ligarla. O sea, el pobre hombre, no, van 50 años, nos reímos, pero esas leyes se aplicaron. Y con rigor, con ensañamiento. Se aplicaron. A partir de esos ejemplos me dan paso a dos de los, digamos, de los derechos fundamentales en que me voy a basar para hacer un análisis sobre el problema del derecho constitucional con relación a la clase de Estado que en realidad consideraba al guineano como valor supremo. La libertad deambulatoria. Vamos a empezar por ahí. La libertad deambulatoria se planteó en el 68, en el 73, en todas las constituciones. En la Constitución vigente viene en el artículo 13D y se recoge también en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Extranjería. Esas disposiciones prevén la fruición para todo individuo y por quien resida o se encuentre en Guinea Ecuatorial del derecho a la libre circulación, derecho que también incluye el de salir y entrar del territorio nacional. La aserción constitucional es tajante. Cuando la Constitución les dice eso, es claro. ¿Okay? Porque, como lo dice Norberto Bobbio, las disposiciones constitucionales son derechos inmediatamente aplicables de por sí. No necesita que haya otra ley que venga a decir no. Es una disposición directamente aplicable en lo que se refiere a derechos civiles y políticos. De tal suerte que una aserción constitucional como esta prohíbe autorizar, es decir, no le puedes decir a un ciudadano, estás autorizado a deambular. No, es que no necesita decírmelo, yo puedo deambular. Pero tampoco se lo puedes desautorizar. Ni ponerle trabas, ni molestar. O sea, a partir de ese criterio, todo ciudadano, toda persona que se encuentre en Guinea Ecuatorial puede entrar y salir libremente y cuando está en Guinea, circular libremente. Aquí vamos a dar un salto en el pasado y vamos a ver dos cosas importantes que son la exigencia de visado y luego la autorización de visita turística. El visado de entrada y salida de territorio nacional es el ejemplo por antonomasia. ¿Por qué? Porque para salir o entrar en Guinea Ecuatorial necesitabas un visado como guineano y ese visado se te podía negar sin que tú supieras por qué, por criterios que solo conocía la administración pública. Ya se te ha denegado el visado y punto. Es decir, más o menos era como el visado de cortesía que te da un país extranjero. Cuando tú quieres visitar un país extranjero, el país te da un visado de cortesía, puedes entrar y salir. Entonces, si se te niega el visado, no se te dice por qué. Prácticamente, oye, se te ha denegado el visado. En algunas circunstancias sí te dicen, oye, no has reunido ciertos requisitos, pero bueno, no, un Estado no tiene que justificar, digamos, ampliamente por qué deniega o no el visado. Pero en Guinea Ecuatorial, siendo guineano, se te podría denegar el visado sin que tú supieras ni siquiera por qué. El régimen de visado obligatorio se decretó en la orden del Ministerio del Interior de 23 de octubre de 1969, en una norma sobre
cómo expedir pasaporte o salvoconducto a guineanos para trasladarse al extranjero. Podemos encontrar un precedente de esta dinámica de control en la circular de 16 de diciembre de 1965, que exigía a todos los españoles nativos de esos territorios que soliciten salvoconducto o visado de pasaporte para trasladarse a la península o al extranjero una previa autorización del respectivo gobernador civil. El Pacto Nacional vinculante en 1993 entre el gobierno, el PRG y los partidos políticos de la oposición prohibió la denegación de visado. Es decir, lo que dijo el Pacto Nacional en el 93 fue, se seguirá solicitando el visado, pero ya no lo podéis, ya tenéis que comprometeros, gobierno, a ya no denegarlo. Mirándolo decimos, bueno, entonces, ¿para qué gastar tinta y papel del Estado para algo que no se va a denegar? Entonces, el control seguía ahí. Se quería saber qué guineanos se habían desplazado y qué guineanos no se habían desplazado. En 1993, el acuerdo era que los visados tenían que darse en un plazo de 24 horas. El Programa Nacional de Gobernabilidad, que se adoptó a mediados de los 90, previó la anulación de la exigencia de visado. Y efectivamente, pero no será hasta en el 2002, el 20 de mayo de 2002, cuando se accederá a la supresión del visado. No voy a entrar en los considerandos del decreto de 2002, porque volvemos a la misma situación. Y les voy a leer extractos de ese decreto por el que se anula el visado. Dice: se prohíbe a la Administración la práctica de expedir visados de salida o entrada a nacionales ecuatoguineanos. Entonces, volvemos a lo mismo, porque si tuviéramos que hacer un examen, una exégesis de ese texto, está diciendo exactamente lo contrario de lo que está pretendiendo el legislador. Lo que pretende el legislador es que a partir de hoy ningún guineano deberá ser exigido en visado para salir o entrar, porque es su pleno derecho. Sin embargo, no llega a enfocar este criterio, porque está atrapado en la prohibición. Y dice que prohíbe a la Administración la práctica de expedir visado, lo que significa que está diciendo a la Administración: no le des visado a nadie. Es decir, desde el punto de vista de contenido de la formulación legislativa, seguimos con un legislador que no llega a formular sus textos según se lo ordena la Constitución. Y volvemos, hemos dicho que la obligación de visado se abole en el 2002. La ley tributaria de 2004, la del 28 de octubre, viene a decirnos en su artículo 247.4 que se denegará el visado de salida a todo ciudadano que no justifique estar al tanto del pago de todos sus impuestos. El anacronismo de esta ley es patente, o sea que el legislador sigue tan agarrado a la prohibición que se olvida que hace 2 años apenas que dijo que ya ningún guineano necesitaba visado para entrar o salir de Guinea. Muy bien, hemos planteado ahora el tema de visado de entrar o salir. ¿Qué ocurre cuando el individuo tiene ya el visado para entrar y ya está en Guinea? ¿Cómo deambula? ¿Cómo aprovecha su derecho a moverse? Tenemos una ley que es la 30 de 2006, del 11 de mayo, que dice una cosa bien interesante. Otorga al Ministerio encargado del Turismo la misión de vigilar a las empresas dedicadas a actividades turísticas. La palabra vigilar es importante.
En el 2006 se impone prudencia y vigilancia ante vislumbres criminógenos como pueden ser las actividades turísticas y el ocio. Hay que vigilar a esas empresas porque pueden introducir actividades criminógenas como pueden ser el ocio y el turismo. Es necesario vigilarlo. Y este criterio de la vigilancia va a imperar en el decreto 4291 de 20 de mayo, que regulará el ejercicio de la fotografía y el libre acceso a todos los lugares turísticos en el territorio nacional. Mucha gente que ha venido a Guinea les puede contar experiencias que han tenido solo por haberle hecho una foto al sol. Entonces, en el marco de los requisitos para circular libremente, nos dice el Departamento Ministerial de Turismo, Información, que es mediante resolución administrativa, además del visado, que se autoriza el derecho a actividades turísticas y de ocio. Hay un escrito bastante interesante, que es uno del 2011, de 8 de septiembre, por el que se dice que es una visita turística, es una autorización de visita turística a la isla de Corisco. Dice: en uso de las facultades que me son conferidas por las disposiciones legales vigentes en materia de turismo, vengo a conceder la autorización para la visita turística solicitada, pudiendo retratar fotografías de interés turístico y cultural. Es decir, estamos ante un individuo que goza de visado, entra en Guinea, pero no puede hacer nada, tiene que estar parado esperando. Y a cada vez que quiera moverse tendrá que solicitar una autorización para la visita turística. Aquí tenemos una cosa interesante, que es que de esta autorización se infieren dos prohibiciones. Una, que es que queda prohibido ir a Corisco a aquellas personas que, si bien tengan un visado para Guinea Ecuatorial, no dispongan de una autorización especial. Y la otra prohibición es que no puede hacer fotografías que no tengan interés turístico y cultural. El problema ahí es que nadie ha definido los parámetros de fotografías de interés turístico y cultural. Para moverse, vamos a hacer otro planteamiento, que es el planteamiento constitucional de los retenes. En el territorio guineano hay varios retenes. Bueno, esto es en África en general, hay retenes por todas partes. En lo referente a Guinea, es en febrero del año 1900, a raíz de las huelgas de los braceros, que el gobernador colonial reforzó la policía e hizo establecer retenes en los caminos de San Carlos y Concepción, para detener a todos aquellos agricultores que se presentaran en actitud de manifestación, ya sea pacífica u hostil. Efectivamente, lejos estaba el gobernador de imaginar que estaba sentando un precedente que iba a tener larguísima vida. El Pacto Nacional en 1993 recoge el acuerdo de que ninguna autoridad periférica estableciera barreras en el ámbito nacional para obstaculizar la libre circulación de personas, bienes y material propagandístico. Esto es interesante. Ninguna autoridad periférica podrá establecer barreras en el ámbito nacional para obstaculizar la libre circulación de personas, bienes y material propagandístico de los partidos políticos, excepto las contempladas por razones de seguridad nacional y control. Entonces, en ese pacto nacional vemos que los políticos, lo único que interesa a los políticos es que el material propagandístico y el personal político pueda moverse.
En el 2001 se aprueba en Consejo de Ministros de la CEMAC, en Bangui, el Código Comunitario para la Circulación Vial. Guinea Ecuatorial forma parte de la CEMAC. El Código Comunitario nos dice claramente que, salvo estados de excepción, en derecho sabemos lo que es un estado de excepción, está regulado, no es, nadie se despierta una mañana y dice, oye, es excepción, no, está regulado, hay circunstancias que lo autorizan. La prohibición de erigir barreras en las vías de circulación fuera de las aglomeraciones está prohibido. Sin embargo, en Camerún, en Gabón, en Guinea Ecuatorial, hay barreras por todas partes. En la evaluación del Pacto Nacional Vinculante se adoptaron medidas para evitar el uso de las barreras para extorsionar a la población. Entonces, vemos como, por una parte, nos dicen que está prohibido poner barreras para impedir o frenar la circulación de políticos y de material propagandístico, y más tarde nos dicen, en el Pacto Nacional Vinculante, que deben adoptarse medidas para evitar el uso de barreras para extorsionar a la población. Es decir, resumiendo, los políticos dicen que las barreras se quedarán ahí, solo que no se podrá utilizar para extorsionar y no se podrá utilizar para frenar la circulación de material propagandístico. Pero ahí tenemos un problema serio. Si me dices que las barreras estarán ahí, pero no se podrá extorsionar a las personas, me tendrás que poner individuos que controlen a los que están en la barrera para que no extorsionen. Y así sucesivamente tendrás que poner a otros que controlen a los que vigilan a los que podrían extorsionar para que no lo hagan. Y así sucesivamente. Y no acabamos en la dinámica de protección de aquello que hemos llamado valor supremo del Estado, que es que tenga la libertad de salir y entrar, circular libremente, deambular, que es una expresión que me gusta utilizar porque dice lo que dice. Yo tengo el derecho de salir, y cualquier guineano como valor supremo debería tener ese derecho de salir y deambular sin ningún objetivo fijo. Es solo caminar, sin necesidad de ir a un sitio determinado o a otro. Resumiendo, los retenes o barreras son meros impulsos colonizantes. Es algo que yo en ese estudio global designo como autocolonialismo. Son enfoques de prohibicionistas que en su tiempo abrigaron la obligación de visado, la supresión, porque en realidad, cuando se suprimió el visado, todo aquello que se decía que se estaba protegiendo, la seguridad nacional y todo, nada peligró. Nada de lo que se estaba protegiendo con el visado peligró cuando se suprimió el visado. Lo mismo pasará cuando se supriman las barreras. Nada de lo que se está supuestamente protegiendo con las barreras peligrará, en absoluto. ¿Por qué? Porque son circunstancias que están por debajo del valor supremo, que es el ciudadano. Y aunque peligrasen, hay un valor que está por encima, que lleva a las de ganar. Voy a pasar a otra libertad para ir terminando. La libertad de expresión y de pensamiento. En la introducción al libro de Marcos Reutemann sobre la criminalización del pensamiento aparece una cita de Emilio Diedo. Emilio Diedo dice: ¿qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? Es interesante la cita porque hace recordar que en poscolonia pensar y opinar han traído consecuencias, sobre todo cuando el pensante o su opinión se alejaban del dictamen del gran movimiento de masas o el pensamiento renegaba de la servidumbre voluntaria. Expresiones como subversivo, descontento, opositor, perpetuo detractor, hablar política, no son otra cosa más que metáforas, eufemismos para criminalizar el pensamiento. Y los guineanos que están aquí conocen esas metáforas. Son metáforas que han tenido mucha vida próspera en los 50 años de independencia.
Michel Foucault nos dice, intentando apaciguar nuestro miedo hacia ese estado poderoso, Michel Foucault nos dice que la rutina del quehacer político, en esa rutina debemos incorporar naturalmente la persecución del pensamiento. De acuerdo con Michel Foucault, pero aun siendo rutinario, no deja de ser antiliberal y no deja de preocuparnos, porque ¿para qué me importa a mí expresarme libremente si no puedo pensar? ¿Para decir imbecilidades? La cuestión de la libertad de expresión en Guinea está muy relacionada, bueno, como en otras partes, con la cuestión de la prensa como vehículo de ideas y opiniones. Y quiero recordar aquí que la censura en los territorios del Golfo de Guinea, la censura se dio en 1905 con la llegada del gobernador José Gómez de la Serna. Fue el primero que generó esa dicotomía entre censura en la isla de Fernando Po, entre censura y libertad de pensamiento y de opinión. ¿Por qué impuso la censura? Porque en los números 41, 49 y 51 del periódico quincenal de Fernando Po, la Guinea Española, aparecieron unas informaciones relativas al auge liberal, independentista que había en otros países africanos, que el gobernador consideró que eran inconvenientes para la acción política y los intereses españoles. ¿Okay? Entonces, en concreto, se trataba de la revuelta de 30.000 indígenas en el Congo francés y la revuelta de los hereros en Namibia. Entonces, hubo un enfrentamiento entre Joaquín Juanola y el gobernador, y al final Joaquín Juanola dijo, mira, oye, para prohibiciones yo dejo de producir la revista y se acabó. Así no tengo que enfrentarme con intereses nacionales. Entonces, fue en el 45 cuando se creará la Junta de Censura Colonial, que se deroga por la instrucción del 7 de febrero de 1962 y que otorga competencias de censura al Servicio de Información y Turismo. Toda esa historia de pasado va a tener en los 50 años de la independencia de Guinea múltiple regulación. Tenemos antecedentes en la Constitución de 68, el artículo 3 lo reconocía, la de 73, el artículo 33, decía que el Estado garantiza las libertades de palabra y de prensa. En el 82 lo mismo. Entonces tenemos todo ese itinerario constitucional en pro a ese liberalismo sobre la expresión del pensamiento, la libertad de expresión. Pero no podemos salir de aquí y pensar que la libertad de expresión, la libertad de pensamiento en Guinea Ecuatorial en esos 50 años se ha inscrito naturalmente en una idea que me es muy, muy querida, que cualquiera que sea el dolor ocasionado por la libertad de expresión es un principio sobre el que no podemos ceder ni un ápice. No ha sido así en esos años. Si vemos los informes del Comité de Protección del Periodismo, está bastante claro que Guinea Ecuatorial ocupa, por ejemplo, el 5º puesto de un ranking de estados más liberticidas y censuradores. En el 2015, Reporteros Sin Fronteras también constata un deterioro global de la salvaguarda de la libertad de información en todo el mundo y sitúa a Guinea Ecuatorial en el 171 de un listado de 181 países, lo cual es bastante relevante. Y este puesto está a menos 3 puntos respecto a la clasificación del 2016. Y hay avatares que todos conocemos, los que seguimos el tema de derechos humanos, sobre todo la legislación. Por ejemplo, el corresponsal de Deutsche Welle tuvo muchos problemas en Guinea Ecuatorial para participar a unas jornadas sobre libertad de prensa. Periodistas de televisión de la ZDF también tuvieron problemas, y así sucesivamente, otros ejemplos. Hay un caso de la escuela muy interesante, que es el sumario 160-2012, por el que la Fiscalía General de Guinea Ecuatorial se crea contra Daniel Lebecq. Daniel Lebecq era presidente de Transparencia Internacional Francia y en una de sus declaraciones en París
opinó ante varios periodistas que en Guinea Ecuatorial no se podía hacer negocios sin la corrupción. Por eso el EBEC será querellado por los delitos de cohecho, injurias y amenazas al gobierno de Guinea Ecuatorial. En el caso del EBEC nos enfrentamos a una tautología clara, porque si el EBEC era un lanzador de alerta, no había razón de ser. Pero la equivocación fundamental en el caso del EBEC es que la Fiscalía confundió dos cosas importantes: la libertad de expresar ideas y opiniones y la de emitir información. En el caso del EBEC, lo único que el EBEC hizo fue expresar ideas y opiniones, que está garantizado por la Constitución. En su opinión, libremente pensada, entendió que en Guinea Ecuatorial, pues, para hacer buenos negocios había que recurrir a la corrupción. Perfecto, era una idea. Esa idea podía ser una información, porque había elementos, podían darse elementos suficientes para convertir esta opinión en una información bien contrastada y divulgada por los medios informativos. Entonces, yo creo que esa dicotomía no es una dicotomía, digamos, esa complementariedad entre esas dos libertades es muy importante, y amalgamarlos puede ser bastante interesante a nivel de los estudios que lleven a lo que el legislador está haciendo. Ya dije antes que nos encontramos ante un legislador que muchas veces no ha llegado a matizar los conceptos con los que está regulando. Es cierto que la legislación guineana actual ha mejorado muchísimo con relación a lo que se legislaba antes, con los decretos que les he leído en el 69 y en el 70. La legislación ha cambiado mucho y se han introducido elementos francamente interesantes a nivel de la construcción liberal, solo que queda que el operador de campo todavía no ha asimilado esas cuestiones. La ley de libertad de opinión, lo que es la ley de prensa, conlleva una cuestión de importancia. Nos dice que está prohibido divulgar disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que tengan carácter de reservados, así como cualquier otra información que tienda a deformar la opinión pública. Este segundo aspecto de esta ley me interesa mucho, porque nos dice que está prohibido deformar la opinión pública. El interdicto nos lleva a cuestionarnos sobre la naturaleza, el contenido, si es formal o sustantivo, y cuáles son los criterios que determinan que la opinión pública ya está formada. Y cuál es la porción de la población acreedora o propietaria o usufructuaria de esa opinión pública ya hecha para que el Estado pueda erigirse en protector de esa opinión pública. Vemos una ley un poco peligrosa en ese sentido, que nos está diciendo que hay una opinión pública que se va a proteger, contra la que nadie más podrá decir nada. En su discurso sobre de la liberté de pensée et de discussion, John Stuart Mill dice una cosa interesante, que si todos los hombres menos uno compartieran la misma opinión, no dispondrían por ello del derecho de imponer silencio a otra persona. Si la opinión minoritaria fuese justa, se estaría desechando la oportunidad de modificar el error padecido en verdad. Y si fuese falsa, la suerte perdida sería exactamente la misma. Desde este planteamiento vemos cómo el legislador nacional está otra vez tocando un material que no consigue dominar a la perfección.
prohibir la deformación de la opinión pública. ¿Qué significa? Sencillamente prohibir el pensamiento, criminalizar el pensamiento. Si usted piensa, consigue tener un razonamiento diferente de aquello que yo entiendo yo legislador guineano, entiendo por opinión pública ya formada, entonces su pensamiento es criminal. Por lo tanto, debo prohibírselo. Y menos todavía decirlo. Sin embargo, veremos cómo todo el dispositivo del ordenamiento jurídico reiterará lo mismo. 1997. La publicación de los órganos de prensa es libre. Toda persona natural o jurídica de nacionalidad guineana y residente en Guinea Ecuatorial podrá libremente constituir, participar en empresas que tengan, por ejemplo, por objeto la edición de empresas y periodísticas. La Administración no podrá aplicar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria. Siempre lo mismo. Sin embargo, la ley del 97, que acabo de citar, nos dice que las empresas deberán hacer una declaración previa para iniciar sus actividades. Perfecto. Estamos en un proceso abierto, en el que yo, ciudadano, voy a actuar en un sector y solo tengo que informarle a la administración, declarar a la administración, decir, yo, fulanito de tal, estoy operando como difundidor de opiniones, de comunicación en tal sector. Y punto. Ahí se acaba el criterio de la declaración. Porque tenemos los mecanismos de declaración previa y los mecanismos de solicitud de autorización previa. En la declaración previa, la Administración no puede hacer otra cosa más que tomar buena nota de que he recibido una correspondencia y punto, informándome de que tal ciudadano hará goce de sus derechos y libertades en el marco de la profesión periodística. Pero la misma ley, en el mismo renglón, nos vuelve a decir que la Administración podrá denegar la inscripción de esta empresa en la declaración, en el listado en la lista de empresas de periodismo y de divulgación de ideas. Entonces, otra vez nos encontramos con un legislador que va a manejar dos cosas totalmente diferentes. Nos dice, por un lado, que para difundir opiniones e ideas en Guinea Ecuatorial solo tienes que hacer una declaración a la Administración. Y a renglón seguido te dice que la Administración podrá rechazar tu inscripción, por lo tanto, el ejercicio de esa actividad. O una cosa o la otra, las dos se repelen. O hay declaración o hay autorización previa. Las dos no pueden ir simultáneamente. La ley también nos trae la cuestión de las publicaciones extranjeras. El tema de las publicaciones extranjeras, antes, bueno, se podían tener porque los periódicos llegaban por Iberia, por otros aviones, entonces tenías que comprarlo, la Administración podía controlarlos en el aeropuerto, pero ahora mismo es imposible tratar la cuestión de los periódicos extranjeros, porque hace poco en Guinea Ecuatorial hubo un problema con Internet. Se bloquearon, pero cualquier niño de 15 años durante el recreo se saltaba todo esto descargando programas para acceder a Facebook. Entonces, ahora mismo en realidad el tema de las publicaciones extranjeras, salvo que el legislador quiera gastar tinta y papel del Estado, esto ya no tiene ninguna relevancia. La mayor parte de los periódicos están en la red, solo tienes que hacer un abono por donde te encuentres, ya sea en Pernambuco o Cochinchina, nada más.
El liberalismo nos ha traído esta sociedad moderna en la que prácticamente todos podemos tener nuestro sitio, nuestra ubicación, solo que creo que todavía en Guinea el Estado es bastante fuerte, bastante cerrado, y que el haz de subversivos va a ser digamos, cada día un poco más abultado. Pero la historia nos hace ver que el haz de subversivos como Toussaint Louverture, subversivos como Martin Luther King, subversivas crónicas como Rosa Parks, como Gandhi, como Mandela, son subversivos que cuando llegaron en el mundo lo encontraron bastante mal, y cuando se fueron lo dejaron un poco mejor. Muchas gracias. Bueno, antes de abrir un poco un tiempo de debate, de preguntas y de discusión, don José Fernando Siale nos ha presentado aquí 2 ejemplos legislativos que demuestran cómo se ha creado una subjetivación de la coerción y del arbitrio que se ha instaurado como algo normalizado y como un modus operandi entre los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Unos ciudadanos que viven en mundos paralelos y que bueno, que como bien ha puesto con sus ejemplos, pues están al arbitrio de quienes ejecutan las leyes, ¿no? Yo tenía una pregunta y bueno, pues también una anécdota que compartir, porque a raíz de lo que habías mencionado sobre Corisco, yo acabo de llegar recientemente de Malabo, y tras una visita en Corisco es cierto que en el permiso que se pide al ministro de Turismo, cuando se concede el permiso, han añadido ahora unas líneas que responden a la prohibición de visitar, fotografiar y demás lugares estratégicos y lugares de servicios militares. La anécdota es cómo, bueno, tuve que presentarme en comisaría ante el comisario después de pasar 3 veces por la policía, y el comisario me dijo que la razón por la cual me llamaba a presentarme es que por su seguridad usted tiene la obligación de alojarse en el hotel de Corisco. Entonces, es interesante porque responde una cierta lógica, ¿no? Bueno, pues estoy en el hotel, saben dónde estoy, en cierta medida, ¿no? Y así pues pueden velar por mi seguridad, ¿no? La seguridad no es la misma para todos, todos quienes visitan Corisco y para todos quienes visitan Guinea Ecuatorial. Y yo tengo una pregunta, o más bien, si pudieras, antes de pasar al debate, comentar sobre el asunto. El racismo institucional geopolítico que se practica, ¿no?, desde el gobierno, tiene como práctica el arbitrio y la sistematicidad de los controles policiales, que más que a cualquier ciudadano, que sí piden control policial a cualquiera, tiene como diana a migrantes de países africanos, ¿no?, del litoral, cercanos del oeste, ¿no?, a quienes obligan a hacer muchas veces un pago por registro, que se multiplica tantas veces como esta persona es controlada o parada, ¿no? Y esta práctica, que imagino responde a la aplicación de la ley, yo me pregunto cómo son vistas este arbitrio, ¿no?, y este control de estos conciudadanos africanos dentro de las relaciones internacionales de un país de Guinea que pertenece a la CEMAC, ¿no? Si pudieras comentar algo, como has hablado del derecho deambulatorio, ¿no?, si lo pudieras enmarcar en un contexto un poco más internacional. Sí.
El tema de la normativa, del ordenamiento jurídico en Guinea es prácticamente recurrente en lo que se refiere al operador de terreno, al operador de campo. ¿Okay? Ahí es donde las cosas se paralizan. No sé si es que en poco tiempo estructurar un poco las ideas para facilitar el entendimiento, porque estoy hablando con doctores en antropología, en historia, y a veces a lo mejor mi costumbre de hablar rápido y partiendo de la idea de que los demás son un poco más inteligentes que yo, lo entenderán fácilmente. Pero lo que he querido decir es que si bien el legislador guineano entendió de forma totalmente caótica el contenido liberal de la Constitución, a lo largo con el paso del tiempo mejoró su entendimiento, de tal suerte que existen los errores, como por ejemplo confundir declaración previa con autorización previa. Existen, que eso nosotros que manejamos el derecho cotidianamente lo sabemos, porque lo sabemos desde el primer año de derecho, pero gente que no maneja el derecho, tengamos en cuenta que en África, en muchos países africanos, la gente que se dedica a la gestión del Estado no es gente muy familiarizada con esos instrumentos de gestión que son el derecho como columna vertebral del Estado moderno. Entonces, muchas de las personas no están acostumbradas con esos elementos de gestión, de tal suerte que se encuentran con ellos de forma un poco a veces rápida y no les da tiempo para reaccionar. En todo lo que se refiere a la CEMAC hay bastante legislación relativa a la protección de derechos, a la protección de libre tránsito, pero es que nadie respeta eso. Nadie respeta eso. Yo cuando fui a Camerún llevé a mi sobrina a estudiar en Camerún, hace años, ahora cosa de 9 años. Me detuvieron en pleno camino y me dijeron que yo les tenía que dar, no sé si 60.000 francos o no sé qué historia. Y dije que no, bajamos las cosas del coche, nos paramos. Llamé a un amigo en Yaoundé y digo, oye, aquí tus soldados están montando la de San Quintín, pero yo de no conocer a nadie en Yaoundé me habría quedado aquí, por miedo a que mi sobrina no sea violada o hecha un mal mayor, habría pagado. Entonces, es algo recurrente en los países africanos. ¿Okay? ¿Cómo hacer para que se garantice las leyes tomadas por los países africanos? La Unión Africana se tiene que involucrar y involucrarse seriamente. Porque si no hay un respaldo internacional en los mundos contemporáneos donde vivimos, si las ideas no tienen respaldo internacional, solo tienes la opción de la pelea. Ahora mismo la gente ya no tiene ganas de pelearse, porque hay otros instrumentos que eviten que la casa se manche de sangre. Entonces, si no hay un apoyo internacional, si la Unión Africana no se involucra en los temas, las soluciones van a ser difíciles en lo que se refiere a la aplicación de las leyes. Y sobre todo, yo creo que los mismos estados también deben ser sinceros a la hora de hablar entre ellos. Porque si yo voy a ver, si un jefe de Estado va a ver al otro y lo que hacen son a colar, mon frère africain, se toman su champán y no se dicen las cosas de verdad, ¿en serio? No habrá nada, no habrá nada. No habrá absolutamente nada. Yo hace 5 años de mi vida, me pasé toda una noche intentando salvarle la vida a un niño camerunés, que dijeron que era un ladrón, lo detuvieron detrás de mi casa y de hecho no he vuelto a dormir en mi casa en Bata. Cada vez que voy a Bata voy al hotel, porque ya no quiero ni ver a mis vecinos que mataron a ese niño. Entonces, cuando la embajada camerunesa viene a verme y yo les digo, sí, yo he vivido esto, yo tengo conocimiento, sé todo, cuando yo les relato todo esto, y esto no sale en ninguna parte, en ningún periódico camerunés, yo me digo, aquí hay un problema serio. Ese niño fue matado por gente que le conocía porque vivía con ellos. Dijeron que había intentado robarnos desde un bolso de 3.000 francos. Si Camerún recibe una información, porque no vino a verme cualquiera, vino a verme el cónsul de Camerún, acompañado de su secretaria particular.
Entonces, yo después me pasé todo el tiempo mirando los periódicos cameruneses para saber si esa información iba a salir. Nadie habló del tema. Nadie. Un niño de, creo que tenía 19 años ese chico. Entonces, yo creo que hay un compromiso político que está un poco fuera de juego. Sí.